Radio. Jalisco Radio. Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Hay seres humanos cuya palabra genera ecos, 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 ecos. Los ecos de ECO. Acompáñanos. Muy buenos días, amigos nuestros, y gracias por su compañía. Le damos la más cordial bienvenida a su programa de hoy. Hoy es el 21 de marzo. Y bueno, agradezco a todos ustedes que inicien su semana con nosotros. Este largo fin de semana, ¿verdad? Ay, larguísimo. ¿Qué tal, Suni? Sí, yo descansé, leí, bueno, no sé, yo supongo que también nuestros amigos radioescuchas han de haber tomado un buen libro y bueno. Por lo menos han de haber dormido hasta más tarde, ¿no? Eso sí. Que eso es muy importante. Pues vamos a continuar con Humberto Eco, los ecos de Eco, gracias a la valiosa y generosa presencia de Suni Montoya, que está aquí muy puntual. Bueno, hoy me ganó con decirles que llegó yo, ya estaba aquí esperando. Aquí estaba lista, yo. Muy lista para hablar de Humberto Eco y cerrar hoy con el programa del Nombre de la Rosa para después continuar con el resto de su obra. Pero del Nombre de la Rosa podríamos eternizarnos, no sé, 30 programas serían insuficientes. Y todavía nos quedarían cosas por decir, ¿verdad? Así ¿sí? Es, mi Sune. Así que le damos la más cordial bienvenida y le invitemos a que participe. ¿Usted ya leyó El Nombre de la Rosa? ¿Qué opina de esta novela? ¿Por qué no la ha leído? ¿Por qué sí la ha leído? ¿Cuál es el simbolismo de la rosa desde su punto de vista? Teléfono 3030-5326 y 3030-5328. Y decirle que además nos encantaría que participara con nosotros en esta conversación mañanera. Prepárese su tecito de hierbabuena, de frutos rojos, tan rico. Y nos acompaña, ¿verdad, Suni? Ay, claro. Claro, aquí que nos acompañe un buen rato, hablando en un viaje hacia... Sí. La filosofía, el rompimiento que se da en esa época. No solo en la novela refleja toda una época. Esa es una de las cosas que a mí me encantan de la novela, ¿no? Tiene un gran rigor filosófico. Mucho. Y un gran rigor histórico. Muy bien documentada. Lo cual no es usual en las novelas históricas. De corte histórico. Sí. Aquí hay un escritor que hace mucha novela histórica, pero es un jacobino, ¿sí? Come curas y entonces él distorsiona la historia con tal de dejar mal a la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces no importa, lo que importa es dejar mal, ¿no? Y pues fíjate que, y así mira, sin querer queriendo, diría el ilustrísimo filósofo, el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, por ahí va pues la cosa, ¿no? De el tema filosófico de la verdad, el tema mismo de la filosofía como una forma de conocimiento. Sí, ¿verdad? Fíjate, Suni, es tan común escuchar frases sin fundamento en relación con la época medieval, diciendo, no, es que era la época oscura. No, se fundaron cantidad de instituciones de todo tipo que hasta la fecha perviven y que esa época fue de una riqueza filosófica enorme. Artística. A ver, no se oscura. Fíjate nada más. Y a ver, ahí está la Sainte-Chapelle, por ejemplo. Sí. Que es un joyero, sí, de luz, sí es. ¿Y las universidades? Surgieron en la Edad Media. Sí. Yo creo que con mucha facilidad se repiten y resuenan lugares erróneos que se dan por hecho, que basta problematizarlos un poquito, y fíjate preguntártelo. Que esa es una de las cosas interesantes sí. que hay que comentar hoy. Esta búsqueda de la verdad que ha tenido la humanidad, pues yo creo que desde las cavernas, ¿no? Sí. Y de pronto en el siglo XXI estamos en otro rompimiento, para mí muy preocupante, con estos hechos ¿cómo le llama? Fractuales, y la llamada posverdad, ¿no? Entonces, vamos a llegar allá, pero a partir de esto.
y viendo pues que la búsqueda de la verdad está presente en El nombre de la rosa, porque bueno, la verdad más superficial que estuvimos comentando en el programa pasado es quién está asesinando, y o sea, ahora sí que aquellas preguntas de que se hace cualquier buen detective, ¿no? Sí, primer nivel de la novela. Primer nivel de la novela. ¿Quién los asesina? ¿Por qué los asesina? ¿Cómo los asesina? ¿Verdad? ¿Dónde? Pues esa ya lo sabemos, es en diferentes lugares de la abadía, ¿no? Y esa relación con las trompetas del Apocalipsis que vimos hace 8 días, ¿sí? Pero hay detrás, además de esto, el problema de la verdad. ¿Qué es la verdad? O sea, muy bien, la verdad policíaca, pero luego está esa contraposición, la discusión de la pobreza. Es decir, ¿por qué Eco sitúa en la abadía esa discusión con la pobreza, de la que más habla, más que la discusión en sí, que es un pedacito muy corto de la novela? Nos presenta todo un panorama de las diferentes formas de concebir la pobreza en ese momento, ¿sí? Y nos marca contrastes terribles, cómo pueden en una abadía matar sus bueyes y tener alimentos y demás, mientras los aldeanos o una aldeana se prostituye por un pedazo de hígado. Entonces nos pone situaciones de contrastes, de grandes contrastes. Fuertes. Y la pobreza, la riqueza de la iglesia oficial, que tardaría todavía 3 siglos, no 2 siglos, pero acabaría rompiendo en la Reforma Protestante. Lutero. Ya había aparecido San Francisco con un primer grito, con un primer grito de injusticia. De hay que volver al evangelio, ¿no? Sí. Y estaban ese grupo de los franciscanos que defendían la pobreza a ultranza, ¿sí? Donde incluso llegaban a esa discusión de que si tan bizantina, pues, de que si Cristo era el dueño de su ropa o no, ¿verdad? O de su flota de barcos. Sí, o sea, si tenía pues pero eso a mí se me hace muy curioso. ¿Era Cristo dueño de la ropa que usaba? Bueno, pues ¿o qué la rentaba o qué? Sí. O sea, porque eso es como esos que se llaman discusiones bizantinas, porque a veces pues que en una discusión de teólogos de la Iglesia Oriental, pues se pusieron a discutir cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler, ¿no? Entonces por eso son discusiones bizantinas, ¿no? Bizantinas. Está pues ese problema de la pobreza, ¿sí? Sí. Pero luego hay una cosa que a mí se me hace muy importante, que es este rompimiento con un cambio de época muy fuerte. Más que una época de cambios, volvemos a un cambio de época, igual que lo estamos viviendo hoy, en donde la misma novela es una gran metáfora de ese rompimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es este rompimiento en el plano de la filosofía? Es el rompimiento de la filosofía escolástica medieval, ¿sí?, con la nueva forma de ver la realidad, que es el nominalismo. Y de todo ello hablaremos en el programa de hoy, así que quédense con nosotros. Suni Montoya ha apuntado con toda claridad estos 3 niveles que presenta la novela, desde una novela policíaca como tal y las preguntas elementales de un caso policíaco, pasando por supuesto por esos rompimientos tremendos que tienen que ver con su época, hasta el planteamiento de una nueva corriente filosófica llamada nominalismo, que está maravillosamente documentada y planteada en la novela. Vamos a ir al primer corte en nuestro programa. Agradezco en los controles de audio el trabajo de Jorge Ariel Aguilera y en la producción general Ángeles Rodríguez, que
además nos ayudará con el teléfono 3030-5326 y 3030-5328. Antes de ir al corte, yo sé que más de algún radioescucha en este momento estará diciendo, hablan de la verdad. Y la pregunta obligada, ¿existe una verdad absoluta o todo es relativo? ¿Qué te parece si esa pregunta la contestamos con el péndulo de Foucault? ¿Qué te parece? Sí, tendremos el tiempo suficiente para hacerlo, porque todo el año estaremos revisando novelas de Humberto Eco. Vamos al corte entonces y regresamos con usted para seguir aquí con Suni Montoya y la novela El nombre de la rosa. A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Bien, amigos nuestros, hemos estado planteando, Suni Montoya lo ha hecho muy inteligentemente, 3 líneas de abordaje de la novela El nombre de la rosa. Ya lo recordamos, pero bueno, la parte policíaca, digámoslo así, entre comillas, la novela que va a resolver los casos, vendría el segundo momento, que tiene que ver con el momento histórico que se está viviendo, las corrientes desde el punto de vista espiritual, los fraticelli, los espirituales, el cuestionamiento a la iglesia, y finalmente la filosofía que subyace a lo largo de la novela y que se llama nominalismo. Ajá, bien, entonces, pues vamos entrándole con el aspecto de la filosofía, que al fin y al cabo es lo que nos permite entender luego la discusión sobre la pobreza y tal, estos rompimientos a nivel de época, a nivel de cultura, ¿sí? de sociedad, ¿no? En la sociedad occidental, Eso también hay que aclararlo, quede muy claro. Porque yo no sé, declaro mi total y absoluta ignorancia con respecto a qué ha sucedido en la historia japonesa, China, hindú. Claro. No, lo desconozco. Estamos hablando de la cultura occidental. De la cultura occidental, que es la nuestra. Bueno, aquí yo quisiera hacer unos acotamientos previos para que ayuden a entender este rompimiento, ¿sí? Las cuestiones de la filosofía, o la filosofía más bien responde a cuestiones esenciales del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es esto que me rodea? ¿Qué es el mundo? ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Qué es esto que llamamos realidad? ¿Existe una realidad? Y busca encontrar la verdad. Ahora, hay que ver, hay un filósofo Lonergan, jesuita, canadiense, que habla de que hay diferentes tipos de verdad. Y ya lo decía nuestro querido Platón y Nilo Tempore, ¿verdad? Una cosa es mi opinión, ¿sí? Mi opinión no es... Bueno, y le añadiría a Platón, por lo que nos pasa hoy, y comentábamos ahorita en la lengua de Perico fuera del aire, ¿verdad? Ay, es que yo lo decidí, por lo tanto está bien. A mí me parece bien. A mí me parece bien. Yo creo que está bien. Que sería como la parte visceral, ¿no? Uh-huh. Tu psicología te dice que está bien. Tu razón moral. Yo iría, fíjate, todavía más allá porque la psicología para mí tendría que integrar, como lo dice hermosamente el cardenal Martini, la cabeza, el corazón y la mano. Es decir, la razón, el mundo del afecto y la acción. El quehacer, claro. Si solo lo dejas en ese... Bueno, es que ni siquiera es el corazón, es la víscera, diría Platón. ¿Te acuerdas? El alma visceral. Sí. Además que para el mundo griego, acuérdate que radicaban las emociones en el hígado. En el hígado, en el vientre, para acabar, ¿verdad? Las vísceras. Sí, sí. Entonces, sería como aguas. La verdad visceral, la opinión, eso ya le metes coco, ¿sí? Pero ojo, la opinión hay que fundamentarla. Si no es, oye, yo opino que tal cosa, ¿sí? X, espérate. Hay que fundamentarla. Luego,
Y poder dar cuenta de ello. Exacto. Luego viene la verdad científica, que es la propia de las ciencias o disciplinas, que cada ciencia tiene su método y tiene sus criterios de verdad, ¿sí? El método experimental es un método de investigación para las ciencias naturales, ¿sí? El método documental es el método para las ciencias sociales, la historia fundamentalmente, la literatura, el arte, ¿sí? Ahora se han ampliado métodos conforme se han creado disciplinas, el famoso método antropológico, el método de campo para la antropología, las ciencias sociales, en fin, cada ciencia o cada grupo de ciencias tiene su método, ¿sí? Luego viene la verdad lógica, la de las matemáticas, que las matemáticas es ciencia, le llaman ciencia pura, ¿sí? Dura, ¿sí? Las matemáticas que también tienen su método y sus criterios de verdad, igual que las naturales, la historia tiene sus criterios de verdad. Por eso no se vale que en una novela yo distorsione la historia para poder sacar adelante mis fines novelísticos, claro, o salvar un personaje, ¿verdad? Bueno, tiene sus criterios de verdad. Y por último está la verdad filosófica, ¿sí? Que también tiene su método y que también tiene sus criterios de verdad. Bueno, y Lonergan, teólogo al fin y al cabo, habla de la verdad teológica, que tiene sus métodos y tiene sus criterios de verdad. El problema es cuando yo a la verdad teológica le exijo demostraciones de verdad científica, de verdad, de método experimental, ¿sí? Sí. O al revés, como antes, o como en la Edad Media, ¿sí? O que yo le pida a las ciencias el criterio de verdad en la Biblia, ¿sí? El famoso episodio de Josué cuando para el sol, que es lo que lleva a la iglesia. Que la ciencia lo explique. Que eso es parte de la ciencia, no de la religión, ¿sí? Hablar de Dios es parte de la teología, es el ámbito de la fe. Yo en la fe, tú y yo lo hemos platicado mucho, Yolanda, es experiencia, no es demostración científica. Y no nos pidan a los creyentes que demostremos científicamente. No es irracional, esa es otra cosa. Ni ilógico. Ni ilógico, ¿sí? Pero no es científico. Ojo, claro. Ojo. Bien. Llegando a la novela, vamos a plantear estas ideas. Bueno, la filosofía medieval está dominada por la escolástica. Y la búsqueda de ¿cuál es la constitución de todo lo que existe? Que surge en la filosofía griega con los jonios. Que si el fuego, que si el agua. Esa es la esencia es lo que hace que las cosas existan. Ante la pregunta de cuál es el arjé. Exactamente. Con eta, no con a. Por eso es arjé. Y entonces, viene... Y Aristóteles llega a una conclusión que es la que dominó. Él y Platón, ¿sí? Aristóteles dice, la realidad está compuesta de dos elementos: la sustancia y el accidente. La sustancia o esencia es aquello que hace que yo sea lo que soy. Digamos, es lo que hace que yo sea un ser humano, ¿sí? Y no una mesa. Es lo que hace que un perro sea un animal, óiganme animalistas, y no un ser humano, ¿sí? Es la humanidad, es la animalidad. Yo les decía a mis alumnos, la mesidad que hace que esta mesa sea mesa, y la sillidad que hace que esta silla. Claro. Y luego vienen los accidentes, ¿sí? A ver, tú eres delgada, yo soy gordita. Ese es un accidente.
Y fíjate que a mí me fascinó en una clase precisamente este tema, que uno de mis alumnos levanta la mano en prepa y me dice, ay, Sunis, por eso el racismo es absurdo, porque el color de la piel es un accidente, ¿sí? Uh-huh. Es decir, el accidente es como lo que nos individualiza. Aquello que si cambia, no cambia la de esencia. Ser la sustancia. Bueno, eso, y bueno, Platón va por otro lado, porque Platón también habla, y lo que dice con respecto al conocimiento, que es la otra pregunta, ¿cómo puedo yo conocer la verdad? ¿Sí? Entonces, ahí ya me voy yo al aspecto de el método de Santo Tomás, que ya los radioescuchas lo conocen porque lo has manejado, ¿sí? Bueno, me voy a quedar con Santo Tomás para no enredar más. Llega Ockham con el nominalismo y dice, espérenme tantito. Uh-huh. Santo Tomás había dicho eso, que cuando yo capto la esencia, yo me hago un concepto, sí, y ese concepto es universal. Diría mi mamá, una flor es una flor aquí y en China. Bueno, llega el nominalismo y dice, yo solo tengo lo individual, uh-huh, lo particular. Y el mundo me va dejando señales como en un espejo, ¿sí? Y a partir de ver muchos caballos, hay una convención humana, un acuerdo humano, que a mí me recuerda luego a Rousseau, o Rousseau a Ockham, sí, por el cual a ese bicho, ser le vamos a llamar, caballo, ¿sí? Pero muerto es más, si desaparece los caballos, hablando de especies en peligro de extinción, las especies que se extinguen solo queda el nombre, solo queda la palabrita, no queda el concepto, ¿sí? Sí. Uh-huh. Bueno, por eso le llamo nominalismo. Nominalismo. Y por eso el verso del final de la novela, al final, antes teníamos la rosa y el nombre, uh-huh, ahora solo nos queda el nombre de la rosa, ¿verdad? Y también cuando él habla que ya lo pasado, dice, nunca he dudado de la verdad de los signos, Adson. Son lo único que tiene, fíjate, son lo único que tiene el hombre para orientarse en el mundo. Lo que no comprendí fue la relación entre los signos. Es decir, nunca he dudado de la verdad. Los signos es todo. Los signos, ¿qué son? El pelo del cabello que dejó en las ramitas y por lo cual él dijo, es un negro, caballo y es negro, ¿sí? La altura en que dejó, uh-huh, para determinar la altura del caballo, ¿sí? Hacia dónde se fue, las huellas le permitieron inferir ¿cómo se llama? La velocidad al que corrió y la dirección. Esos son los signos. El chiste está en relacionar los signos. Y de ahí entonces todo esto explicando o justificando el título, que no es por gusto, el nombre de la rosa, el nombre, lo que queda es el nombre. Y al decir rosa, viene una serie despierta una serie de signos, justamente, estos signos de experiencias que cada quien ha tenido con la rosa. Sí. Si alguien habla otro idioma y no conoce el significado de rosa, probablemente se quede impávido. Uh-huh. Ahora, o te pasa que si tú vas a Italia y te dicen que si quieres burro, sí, pues para ti el burro es el nombre, sí, de un bicho, de un animal con ciertos signos característicos, ¿sí? Que serían ciertos accidentes. Sí. Y dice, ¿quiere burro para el desayuno? Con su panini. Con su panini, un panini con burro. Y dice, ¿cómo que un panini con burro? ¿Sí? Como que el panini no suena.
Y allá la convención es que a lo que nosotros decidimos llamar mantequilla, allá se le llama burro. Y entonces ahí viene la confusión de la Torre de Babel. ¿Que tú sabes por qué se cayó la Torre de Babel? ¿No? Porque era de Babel periódicos. Bueno, razón de Bueno. de peso. Ahora, todo de esta ruptura, que dice uno, ay, ¿eso qué? No, es que eso supuso una ruptura en la forma de entender de concebir el mundo. El mundo, sí. Y como entiendo el mundo, me muevo en él. Sí. Y por lo tanto, eso empezó a que las personas empezaran a moverse de manera diferente. El concepto es la verdad, ¿sí? Mi humanidad es mi verdad, ¿sí? Y para llegar a ella tengo que pasar por los conceptos. Si no existen esos conceptos universales, estamos perdidos, ¿sí? Porque, y es la ruptura que aquí nos habla. ¿Por qué dice Suni que estamos viviendo nuevamente estas rupturas en la actualidad? Mira, yo te decía también que... Estamos hablando de la novela El nombre de la rosa, aunque usted no lo crea. Sí, sí. Bueno, ¿por qué? Mira, te decía yo que sería muy interesante ver desde este nominalismo de Guillermo Ockham, donde lo universal desaparece. Y por lo tanto, fíjate, pero ojo, desaparece en las ciencias. No puede desaparecer en la filosofía. La filosofía es la disciplina de los universales. Y, porque ojo, la ética es filosofía. No es una ciencia, no es un sentimiento. La axiología o reflexión sobre los valores es filosofía. La ontología, es decir, no es el ontoy, es la reflexión sobre qué son las cosas. El ser de las cosas. El ser de las cosas es filosofía. ¿Qué sucede? Que lo que pasa es que esta idea ha venido permeando a lo largo de 7 siglos, Yolanda. Es como, eso sí es como más lenta que la humedad. Calladita, y como que ahorita de pronto explota. Y entonces ahorita cualquier verdad válida para todos no vale. ¿Sí? No me vengas a decir que para todo el mundo es válido el no robar, por decir una cosa, ¿sí? Habrá quien te diga no. Habrá quien te diga no. Depende. Depende de. Sí. ¿Sí? Pero espérate, el problema no es, porque también los dependes de la ética son universales. Claro que si una persona está muerta de hambre porque no encuentra trabajo y roba un pan, como sucedió en Los Miserables, ándale, y roba un pan, sí, o roba una fruta, ese es el asegún. Pero no es el asegún de otros miles de justificaciones. Es que a mí no me parece tan malo robar. Y no nos vayamos a eso tan grande. Hay quien roba más. Hay quien roba. Yo robé, pero no más poquito. Sí. Bueno, y esto nos lleva al tema muy preocupante de las llamadas posverdades. ¿Sí? Yo creo que la raíz más profunda, o si quieres, la evolución de una parte del nominalismo, nos ha traído a las posverdades. Que ahora ya ves que eligió el diccionario de Oxford, eligió la palabra post-truth como la palabra del año, ¿no? ¿Y qué es una posverdad? Pues miren, la posverdad yo no sé por qué le llama, por este afán eufemístico que tenemos, ¿no? Uh-huh. Porque la posverdad es una mentira. Es una mentira. La posverdad, todos tenemos una visión del mundo, nuestra, particular,
que puede coincidir o no con la realidad. Mira, los neurolingüistas de Perdis decían, a ver, hay una realidad compartida, ¿sí? Esto es una botella y tiene adentro un líquido blanco, ¿sí? Esa es la realidad compartida. Cualquiera puede ver que esto es una botella con un líquido blanco, ¿eh? Hay una interpretación, ¿sí? Ay, Zuni, ¿estás echándote vodka o tequila? Ay, no, yo les agua, ¿sí? No, pero ¿cuál es el problema de la posverdad? Que mi interpretación la hago la verdad, ¿sí? Y entonces van a decir, es que Zuni cuando va con Yolanda se echa una botella de vodka, ¿sí? Porque eso lo dirán, y quien me quiere y me conoce dirá, ay, Zuni, no, Zuni toma. Sí, lo que toma es tequila. Toma es tequila, sí, no vodka, sí. Y es más, ni tequila ni vodka, ¿sí? Lo que yo tomo es vino tinto. Entonces, esto no lo decoloré, ¿sí? Es agüita, la verdad, es agüita. No vayan a creer que ando aquí bebiendo. Viene aquí la imposición de tu verdad. De tu verdad, como la verdad. Como el universal. Como el universal. Sustituye al universal. ¿Sí? Y esa es la posverdad. ¿Y qué pasa? Que como todos tenemos una manera de concebir el mundo, que se llama cosmovisión. ¿Qué pasa? Que a veces mi cosmovisión choca contra la realidad, ¿sí? Y entonces me queda la duda de que o asumo la verdad o impongo mi verdad, pero que va mucho a lo emotivo. ¿Sí? Es mucho más emotivo que digamos que, qué sé yo, que los emigrantes son asesinos, criminales, violadores. Eso le llega emotivamente a una cosmovisión de un grupo muy fuerte de norteamericanos. De poder. Sí, y por más razones. El problema de la posverdad es que por más que demuestres la verdad, no te la creen. Le da entrada a cualquier absurdo, sin eso. Fundamento ontológico incluso o ético. Es más, es una opinión sin fundamento. Pues vamos a ir a nuestro siguiente corte, Zuni. Todo esto para hablar de lo que vibra en el tejido de la novela El nombre de la rosa. Por supuesto que cuando uno ha disfrutado del conocimiento filosófico, tu novela te va a ofrecer 1000 posibilidades de... Uy, sí. Vamos a ir al corte en este momento. 3030-5326 y 3030-5328 para que nos marque y nos dé su punto de vista. Zuni Montoya, hoy con nosotros, bebiendo agüita fresca. Agüita, volvemos que me dio aquí Angelito. A las 9 con usted. Continuamos. Tu opción en el cuadrante. Jalisco Radio. A las 9 con usted. Regresamos. Bien, hemos estado conversando con Zuni Montoya y estamos hablando del nominalismo como corriente filosófica y cómo Guillermo de Ockham, el propio Eco, pensó en poner a Guillermo de Ockham con el nombre tal cual, pero se metía en muchos problemas. Así que pone Guillermo de Baskerville, que es que es un homenaje a Guillermo de Ockham, tal cual, ¿no? Exactamente, es un homenaje a él, es un homenaje a Borges, también lo comentamos, con el personaje de Jorge de Burgos, que además era español, o sea, era hispano, pues, ¿verdad? Impresionante. Como todavía no había, si yo hubiera sido descubierta América y existiera Argentina, hubiera sido argentino. Sería Jorge de Buenos Aires. Pero es Jorge de Burgos, el personaje, pues junto con Guillermo de Baskerville y con Atzo de Melk, el más importante junto Así con es. ellos, ¿no? Y bueno, ahora, ¿cómo está esto en la obra? Bueno, tenemos que el laberinto, además tiene un profundo significado. Hablamos que en la Edad Media toda catedral era
tenía su laberinto. Y el laberinto, hay un momento en que también lo refiere en la obra, el laberinto es la vida. ¿Sí? Sí. La biblioteca es la vida. Y fíjate qué interesante, Zuni, desde el nacimiento sales vencedor del laberinto. Sí, claro. Ahora, aquí en la novela es la vida como se había venido concibiendo, que se quema, se destruye. Y es exactamente en el siglo XIV, cuando empieza ese rompimiento, en Italia es el 400, donde ya las formas del Renacimiento brotan. Se tardará más en otros lados, ¿sí? Y esto va a llevar a un cambio radical en la historia de la cultura occidental. Jorge de Burgos es, diríamos, el representante de esa escolástica pura y dura, radical, cerrada, donde la verdad es la verdad sin la más mínima fisura ni concesión, ¿sí? Y además es dictada por la Santa Madre Iglesia y nadie la puede cuestionar, ¿sí? Que es la postura de Jorge de Burgos, pero también es la postura de Guy, el inquisidor, personaje histórico, por cierto, ¿sí? Los dos mueren. ¿Sí? Esa forma de concebir el monaquismo radical de una verdad única muere, se quema la forma de vida en el laberinto y desaparece. Desaparecen los personajes que encarnan esa visión de la fundamentalista, teocéntrica, radical. Échate, se acabó. Bautizo que le eché. Se acabó. Empieza una nueva era. ¿Sí? Por eso se salva y no se pierde del todo la vida anterior. Guillermo de Baskerville logra salvar algunos libros. Es decir, la historia nunca se destruye en un momento. Esos libros que logró salvar, el recuerdo de Azo de Melk, es la continuidad en el rompimiento que siempre tiene la historia. Josefina Llera nos llama desde Las Fuentes, le mandamos un abrazo. Dice, quiero mandarles un abrazo cariñoso, Yolanda, Zuni. Son muy, muy apreciados estos temas y me han instruido muchísimo. Ay, gracias. También Silvia Partida, saludos, Zuni, es excelente el tema de hoy. Alejandrina González del Centro dice, por eso Trump nos atacó, porque utiliza una posverdad suya. No, y los políticos y los estos hechos fractuales. ¿Te acuerdas que una de las personas dijo que 4 emigrantes habían consumado la matanza de un lugar green no sé qué? ¿Sí? Nunca hubo una matanza en ese lugar. Fíjate. Francisco Ojeda te saluda muy afectuosamente. Gracias. Sigue, Jorge Valencia Rentería dice, extraordinario la manera en cómo lo ha planteado Zuni. Sí, Zuni empezó a platicarnos toda la parte de la cosmovisión que sostiene la novela y el rompimiento de una era, según la tesis de Zuni, que estamos viviendo actualmente también. Sí, también, sí. Por eso vale la pena leer el libro, para saber que sí hay cosas que se rompen, pero hay cosas que continúan. Que no hay que tirar el agua en que bañamos al niño con todo y el niño. Al niño hay que conservarlo, no es por nada. No lo vaya a tirar usted. No conserve el agua, conserve el niño. Entonces está puesto ahí, pero también está puesto el rompimiento que se empieza a dar en la iglesia, ¿sí? De que va a terminar en el llamado cisma de Occidente, donde truena la iglesia. En un momento hasta con, no me acuerdo si son ya 3 papas seguro, no estoy muy segura si llegaron a ser hasta 4, pero ese es ese rompimiento cuando se va un papa a Aviñón, otro se queda en Roma, es decir, se explota la crisis de esa iglesia mundana. Que negociaba con el poder, hay que decirlo. Más bien
que manipulaba el poder. Que manipulaba el poder. Acuérdate, sí, sí. El Federico, el emperador, vestido de costal y bañándose en ceniza para irle a pedir perdón al Papa, ¿verdad? Bueno, entonces eso también, hay un rompimiento de esa iglesia, súper autoritaria, monolítica, que va a fragmentarse posteriormente. Bueno, el cisma de Occidente acaba solucionándose con la unidad de la iglesia, y ya se acababa de desgajar allá el Oriente, la iglesia ortodoxa, y 2 siglos después se desgaja todo un grupo en los países nórdicos, en Alemania, en Suiza, en Francia, aunque no es nórdica, pues, Inglaterra hizo su Brexit, se salió de la iglesia, ya desde entonces hace Brexit, sí. Bueno, entonces, y se rompe, y a partir de ahí se rompe la cristiandad en iglesias protestantes e iglesias católicas. La cristiandad era como los universales. La cristiandad era toda la Europa cristiana. Y así se les cita en documentos y demás la cristiandad. No existían países. Existía el Sacro Imperio Romano Germánico y uno que otro reino, Francia fragmentada en feudos, España echando para afuera a los moros, pero era la cristiandad como un monolito, y esa también se rompe. Y en el siglo XV, al siglo siguiente, aparecen los estados nacionales. Esa ruptura, te digo, está simbolizada ahí estaba, en ese laberinto, estaban los libros de todo, de geografía, de religión, de historia, de herbolaria, de filosofía, de herbolaria, porque además empieza a surgir otro tipo de medicinas, de conocimientos. Es decir, estaba toda la visión de la vida de ese contenida momento, en ese laberinto. En ese laberinto, y eso es lo que se quema, se acaba. ¿Sí? Y empieza un nuevo momento, ¿sí? A partir del incendio y de que se salvan. Y bueno, y posteriormente pues se soluciona pues aunque ahí seguimos solucionándolo mucho del poder de la iglesia, ¿no? A ver, Suni, cambiando un poquito de tono, ¿qué papel juega la alegría de vivir para cerrar esta novela, que es un planteamiento que está propuesto ahí a lo largo de la novela, la risa de vivir, la capacidad de disfrutar la vida, en contraste con esos terribles episodios tenebrosos de sacrificios y de dolor y de demás? Yo creo que lo que consta no obsta, ¿sí? Es decir, el problema del fanatismo de Jorge de Burgos es que lo único válido es la seriedad, ¿sí? No se vale reír. Lo solemne. Lo solemne, lo bueno, así lo concibe él. Sí, el sacrificio, la penitencia. Pero fíjate qué curioso, que luego tampoco querían a los que hacían mucha penitencia, ¿sí? Pues porque les ponían cara a la buena vida que llevaban, ¿no? Bueno. Y por otro lado, y él fundamenta en los evangelios. Los evangelios no dicen que Cristo se riera, pero cuando llega el filósofo, que es el alma de la filosofía medieval, ya bautizado por Tomás de Aquino, ¿sí? Y según eso tiene un tratado sobre la risa, la diversión, porque está en el tratado de la comedia, pues, del teatro, pues, del arte, o sea, de la poética. De la poética, gracias. Es decir, de la literatura, que es lo bello. La filosofía es la razón, lo duro, ¿sí? La poética es lo que hace la vida bella, sí. Las palabras hermosas, el disfrute de la vida, no la risa burlona, no la risa cínica,
No, es la risa viene a ser el disfrutar la vida, el sentido del humor. Sí. Y te cierro con lo que dice mi queridísimo Víctor Frankl. Sin sentido del humor no se encuentra el sentido de la vida. Así de claro. Así de claro. ¿Mm? Pues ahí está la propuesta. Hemos estado hablando de El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Los ecos de Eco, esta vertiente. ¿Qué libro? ¿Con qué libro vamos a continuar, Sonia? Pues hínquenle el diente. Es difícil el libro con el que vamos a entrar. Y curiosamente lo que sucedió es que, bueno, El nombre de la rosa, como tiene esa parte de novela policíaca muy padre y está muy padre ambientada en la Edad Media. Te captura y bueno. Fue un bestseller, ¿sí? Sí. Pero a la hora que le entramos al péndulo de la rosa, al péndulo de Foucault, con las sociedades secretas, con cosas ininteligibles, ¿y ahora qué? Sí. ¿Y ahora qué me quiere decir esto? Ahí se quedaron sembrados muchos lectores. Ahí perdió lectores, ni modo. Pero ahora, yo le doy un consejo para leer El péndulo de Foucault. No trate de entenderlo. Simple y sencillamente siga leyendo, aunque no entienda nada. De plano, así. La clave para entenderlo está al final. Pero tiene que haberlo leído todo. Si se va a ver el final, tampoco va a entenderlo. Hay que haber leído todo, porque la clave para entenderlo está al final. Sí, hay que subrayar, Humberto Eco, seríamos muy ingenuos si pretendiéramos decir que es sencillo. No. No es Rafael Pérez y Pérez. No, es bastante complejo y de pronto llega un libro y llega otro. Ese Cementerio de Praga, por ejemplo. O sea, sí, son retos, pero se disfruta enormemente. Y una vez que le encuentras el hilito y lo vas siguiendo, dices, No, y además cada vez le encuentras. El hilito se pega con otro hilito y luego tienes una madeja multicolor, ¿no? Bueno, déjame decirte que, y tú lo sabes muy bien, que Humberto Eco dice, yo necesito un lector que pase las 100 primeras páginas. Sí, él lo dice. Si usted pasa las 100 primeras páginas de El nombre de la rosa, ya es lector de Eco. Vaya, entonces, si pasa las 100 primeras páginas del péndulo de Foucault, también del péndulo de Foucault. De todos. Sí. De todos. Sí. Y más del péndulo de Foucault, póngase estrellita. Definitivamente. Pero es fascinante. Es fascinante. A mí el péndulo, a mí, bueno, El nombre de la rosa me encanta. ¿Cuál sería tu libro favorito de Eco? El péndulo. El péndulo es tu libro favorito. El péndulo, fíjate. Bueno, pues. El péndulo, porque es un reto. Dale un adelanto a las personas que están escuchando. Les voy a dar un adelanto. El péndulo de Foucault es un artefacto que estaba antes, y así se sitúa en la novela, en el Museo de Arte y Tecnología de París. Actualmente está en el Panteón de París, en el barrio latino. ¿Sí? Yo ahí lo vi. Es un péndulo, tal cual. Es un cordón, un alambre, como quieras llamarle. Sí. Un mecate con una bola de ciertas dimensiones, tiene que ser, que se mueve como péndulo. Y va bajando. Está colgado en el panteón de la bóveda. De la cúpula. De la cúpula. De la cúpula. Y se está moviendo como el péndulo de un reloj. En el suelo, abajo, hay un círculo. Ahí es como una barrerita que tiene marcadas las horas del día. ¿Sí? Las 24 horas del día. Yo entré al museo, al panteón, y me fijé, yo ya había leído la novela, me fijé muy bien, que con todos los referentes del edificio, que el péndulo pasaba por las 3. A la hora que salí, pasaba por las 5. Y las referencias estaban ahí. La hipótesis es que está colgado de un punto inmóvil o en dirección a un punto inmóvil del universo, y que cambia la hora porque es el movimiento de
¿cómo se llama? El de la Tierra. ¿Rotación? El de rotación de la Tierra, ¿sí? Teresa Ávila dice, excelente, magistral la exposición de hoy de SUNY. Un saludo, Yolanda. Pues gracias. Muchas gracias, Tere Ávila. Gracias. Y a cada uno de ustedes, gracias por habernos acompañado. El péndulo de Foucault, próximo libro de Eco que comentaremos con Suri Montoya, aquí en su programa Las 9 con usted. Por hoy, esto ha sido todo. Espero que nos acompañe mañana, que esté con nosotros mañana. Mire usted que la semana pasada hablamos de puntos neurálgicos de la ciudad, ¿recordará? Lo que Barrio Mexicalcingo, en fin. Bueno, pues nos hablaron del ayuntamiento que desean participar con nosotros, así que pues mañana continuaremos con esos temas, con Juan Carlos Núñez, con Arturo Navarro. Por hoy es todo. Muchas gracias por habernos acompañado y que tenga usted una excelente semana. Hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.